Bueno, muchas gracias, Amador. Buenos días, bienvenidos todos y todas. Me van a permitir que en primer lugar me tome una pequeña, pero para mí importante licencia. Felicidades, papá. Gracias por estar siempre ahí, hoy aquí. Gracias también, lógicamente, por tu apoyo incondicional los 365 días del año durante estos últimos 32 años. Y espero que después de esto me invites a comer. Bueno, en primer lugar, el primer minuto corresponde, como no puede ser de otra manera, porque si no, la próxima vez tampoco me llaman. No, es broma, es broma. Dar las gracias. En primer lugar, dar las gracias a Federico Bueno de Mata por la confianza depositada un año más en mí y por darme estos minutos para que les pueda trasladar las últimas inquietudes que tengo. Gracias, por otro lado, al comité organizador por hacer posible esta nueva edición de Fodertics, porque no se imaginan el trabajo que hay detrás de bambalinas, lo que cuesta sacar una actividad de este tipo y que funcione. Y sobre todo, gracias a ustedes por su presencia, porque, como dicen los artistas, sin público no sería posible el espectáculo. Dicho lo cual, paso sin más dilación al objeto de mi ponencia, que es el uso social de la imagen en Internet. Simplemente, a efectos introductorios, hacerles partícipes de una noticia que leí hace poco en los medios de comunicación, concretamente en la prensa digital el día 8 de marzo, y que, como pone de manifiesto su titular, los usuarios de las redes sociales más preocupados por su imagen que por el diálogo, lo que viene a significar que anteponen a otras cuestiones el crearse una buena imagen, lo cual no es sino reflejo de que se preocupan posiblemente cada vez más por formarse una identidad digital de forma adecuada, lo cual me lleva a la pregunta de ¿estamos siendo por fin conscientes de la importancia de esta cuestión? Yo creo que absolutamente sí, porque se han visto en las ponencias que me han precedido temas muy importantes relacionados, el derecho al olvido que acaba de exponer Gema, los derechos a los que hacía alusión Juan Pablo, el tema de Alfredo, el tema de Vicente. Entonces, bueno, yo creo que indudablemente sí. Voy a tratar de ceñirme lo más posible a estos contenidos, una breve introducción, tratando la importancia del derecho a la propia imagen desde una doble perspectiva. Nos ocuparemos también del concepto de imagen para poder entenderlo mejor. Y después, el peligro de la imagen en redes sociales. Haré alusión al uso inocuo o uso lesivo de la imagen. Plantearía debate, pero antes de abrir el debate lo cierro por lo que luego veremos. Y finalmente haré unas breves reseñas a modo de conclusiones. Los hábitos sociales están cambiando, no hay duda, y la imagen que proyectamos socialmente cada vez nos preocupa más, como acabamos de ver a través de la noticia que les acabo de poner. La imagen es tan importante que incluso el derecho le otorga una doble vertiente, una doble dimensión. Pero para hablar de esta doble dimensión es preciso hablar o delimitar el concepto de imagen como les aventuraba. Imagen desde el punto de vista técnico es la representación gráfica de la figura humana mediante un procedimiento mecánico o técnico de reproducción, pero a nosotros nos importa el concepto desde el punto de vista jurídico y para ello he tomado en consideración la definición que nos da el Tribunal Constitucional, que define el derecho a la imagen como derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y dirigido a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener una dimensión pública, dando por hecho, por lo tanto, que se impide la publicación de la propia imagen por parte de terceras personas que no estén autorizadas, independientemente del uso o de la finalidad de la persona que las publica. Dicho lo cual, cabe subrayar ahora el aspecto dual al que me refería, esa doble perspectiva. Por un lado, la propia imagen como derecho de la personalidad y, por otro lado, la imagen como dato de carácter personal. Por cuanto respecta a la primera consideración, imagen como derecho de la personalidad, como todos saben, está constitucionalmente reconocido en el artículo 18, pero además disponemos de una ley específica, la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Hacer alusión muy brevemente a dos artículos, al artículo 1 y al artículo 3. Al artículo 1, por cuanto respecta al concepto de intromisión ilegítima, del que seguidamente nos ocuparemos, y dice: el derecho fundamental al honor, a la intimidad y a la propia imagen queda garantizado en el artículo 18 de la Constitución y será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas. Asimismo, es importante destacar el contenido del artículo 3, que califica estos derechos, por cuanto nos interesa el derecho a la imagen, de derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible.
La doctrina francesa, la doctrina anglosajona y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional concluyen que el derecho a la imagen se puede contemplar bien como parte del derecho al honor o bien como un elemento más del derecho a la intimidad. A este respecto voy a destacar alguna sentencia, la sentencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional 72/2007 de 16 de abril, que configura el derecho a la imagen como un derecho de la personalidad que atribuye al titular la facultad de disponer de su propia imagen y, por contra, y desde la vertiente, por lo tanto, impeditiva de este derecho, excluye la actividad ajena sin consentimiento del titular. Por ejemplo, otra sentencia, la sentencia 156/2001 de 2 de julio, configura el derecho a la imagen como un derecho de la personalidad, en este caso derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la moral de las personas. Respecto a la segunda dimensión, a la dimensión que considera la imagen como dato de carácter personal, esto lo hace en virtud del artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la Ley 15/1999, que considera como dato de carácter personal toda la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, por cuanto nos interesa, acústica o de cualquier otro modo que sea susceptible de ser recogida, registrada, tratada o transmitida concerniente a personas físicas, identificadas o identificables. Este aspecto va a ser fundamental. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué ocurre si hacemos uso de una imagen, por ejemplo, en la que aparece una tercera persona? Pensemos que nos hacemos una fotografía y que en ese momento pasa una persona desconocida y queda registrada en la fotografía. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nos hacemos un selfie con varios amigos, algunos con los que tenemos confianza, otros con los que a lo mejor no tenemos tanta, y decidimos subirla por voluntad unilateral a la red o publicarla en una red social, sin pedir previa autorización de las personas que aparecen en dicha imagen? El elemento importante en este caso que hay que ver o que hay que analizar es la legitimidad o ilegitimidad de la intromisión. Tendrá la consideración de intromisión ilegítima las conductas que lleven a cabo la captación, reproducción o publicación de fotografías, film o cualquier otro procedimiento de la imagen por una persona en lugares o en momentos de su vida privada o fuera de ellos. Así lo preceptúa el artículo 7, apartado 5 de la Ley 1/82 a la que ya he hecho alusión. Doctrina y jurisprudencia en este caso también señalan que hay que tener presente el elemento de recognoscibilidad del sujeto, es decir, que para considerar la existencia de intromisión ilegítima se ha de tener la posibilidad de reconocer al sujeto que aparezca en la imagen. En este caso también tenemos jurisprudencia que apoya esto. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2003 y de 19 de julio de 2004. A lo mejor alguno de ustedes se está planteando, ¿y qué ocurre si la imagen no es total? Aparece, por ejemplo, un rostro parcialmente tapado. Bueno, pues en este caso he recogido una sentencia a modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2004, en la que el objeto de la litis versaba de una publicación de una fotografía de una mujer que aparecía desnuda, pero con el rostro semitapado. En este caso, como era fácilmente identificable la mujer, se consideró que sí existía intromisión ilegítima. En conclusión, la doctrina del Tribunal Supremo, para apreciar intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, exige que en ella se reconozca al titular. Sin embargo, y por el contrario, tenemos el artículo 2.2 de la Ley 1/1982, que nos advierte que no se aprecia esta intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviera expresamente autorizada por la ley o cuando estuviera expresamente autorizada por el consentimiento del titular, entendiendo consentimiento desde el punto de vista de consentimiento expreso. Y muy brevemente y a grandes rasgos, consentimiento expreso se entiende manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada de autorización del tratamiento de datos, por supuesto revocable por una causa justificada. Ya para concluir, respecto al uso inocuo o lesivo de la imagen de terceros, yo creo que, como apuntaba al principio con la introducción, no cabe lugar a debate. ¿Por qué? Porque al igual que en otros códigos sí que se contempla esta inocuidad en la captación y en el uso de una imagen, por ejemplo en el artículo 10 del Código Civil italiano, en el 79 del Código portugués o en el 16 del Código Civil boliviano, por contra nuestro artículo 7.5 de la ley otra vez 1/1982 es claro en su pronunciamiento y determina que la mera captación de la imagen ajena ya constituye una injerencia ilícita, con lo cual en todo caso el hacer uso de una imagen ajena sin el consentimiento del titular supondría una intromisión ilegítima. Conclusiones. 4 notas muy breves. Por un lado, las redes sociales, siendo conscientes de la problemática apuntada en las declaraciones
de derechos y de responsabilidades incluyen ya un apartado de protección de los derechos de otras personas. Por otro lado, los usos sociales, es decir, entendidos como prácticas o como los hábitos que tiene una determinada sociedad, no pueden delimitar un derecho tan fundamental y tan importante como la propia imagen, porque cualquier intromisión ilegítima vulneraría el amparo legal de dicho precepto. Respecto al uso inocuo o lesivo, como ya les he aventurado, no hay lugar a debate, porque, como ha quedado apuntado también, nuestro ordenamiento jurídico considera que la captación de la imagen ya constituye una injerencia ilegítima. Yo creo que es un planteamiento justificado a mi modo de ver porque tiene una finalidad claramente preventiva, cara a evitar en la práctica interferencias injustificadas que puedan afectar a estos derechos que hemos hecho alusión. Por lo tanto, no olviden que el uso de la imagen ajena, sin la autorización o sin el consentimiento previo del titular, puede ser considerada como una intromisión a la intimidad de las personas, lo cual sí que llevaría aparejadas consecuencias jurídicas. Y simplemente creo que estoy en tiempo, eso es todo, muchas gracias.